Aquí estamos, Sexto Sentido, ¿dónde si no? Por supuesto, Sexto Sentido, como siempre le digo, 6 sentidos casi que no bastan en el mundo moderno para entender de verdad la complejidad del planeta Tierra. Y ni que hablemos ya de otras galaxias, ¿no? Ya nos estamos yendo para otro lado, demasiada complejidad. Bueno, hoy un placer para hablar de un mundo que parece complejo, lo es en cierta medida, pero verdaderamente está al alcance de todos. De hecho, vivimos en la diaria en ese mundo, me refiero a la tecnología. Acá está conmigo alguien que es un emprendedor de alguna manera serial, como él varias veces se ha autodefinido, pero lo cierto es que además es uno de los inversores más importantes dentro del mundo de la tecnología. Ariel Arrieta, a él me estoy refiriendo. Ariel, gracias por estar acá en Sexto Sentido. Un placer estar aquí. Bueno, a ver, emprendedor serial, yo sé, vos varias veces has dicho, yo creé muchas empresas y fundí muchas empresas. No sé si fundí unas cuantas. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con un poco con transmitir la idea de que no solo emprender es solo casos de éxito, que es lo que se ve más visualmente, sino también implica un montón de fracasos y asumir esa cultura de que si probás y haces cosas seguramente te va a ir mal a algún momento. Probablemente aprendés de eso y después te va bien, pero hay un ensayo, prueba y error que es un método que funciona. A ver, eso es interesante lo que decís. Es un método que funciona. Ahora, para que funcione, Ariel, digo yo, uno tiene que tener una capacidad, lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Una cuestión de decir, bueno, ¿sabés qué? Yo me levanto del problema, y el problema, de hecho, es parte como de la adrenalina para mí, ¿sí, no? Totalmente. No. Te tiene que importar. Uno de los factores que buscamos en los emprendedores para invertirlos es que tengan realmente un compromiso con lo que estén haciendo, que vayan más allá del dinero a hacer una empresa exitosa, sino entender cuáles son los factores que los motivan a comprometerse con resolver un problema especial. Entonces, por ejemplo, los emprendedores de Satellogic, por dar un ejemplo, que pasaron por acá varias veces, lo que vimos es que tienen una pasión relacionada con el espacio en este momento y con la información que pueden captar desde el espacio y armar una constelación de satélites. Y no es que están pensando en hacer una compañía que sea solamente exitosa desde lo monetario, sino que realmente quieren resolver un problema y están dispuestos a poner muchos años de su vida a hacer eso y tratar de entender cuál es ese grado de obsesión un poco enfermiza para un poco TOC, como quien diría, pero que es necesaria. Pero que está bueno para encontrar esos personajes que rompen el molde y que son y en un punto idealistas, en un punto pragmáticos, porque si te quedas solo con las ideas no llegas a ningún lado, y puedes tener ese balance que hacen que las cosas pasen. Ahora, es interesante, vos hablás digamos, del incentivo monetario, como que en realidad eso es algo que viene por lógica después. Es evidente que si vos estás haciendo algo de manera muy comprometida y es algo, digamos, disruptivo, y además tenés gente que está invirtiendo en eso, que te está ayudando, bueno, el beneficio monetario va a venir, pero no es la nave insignia del inicio, al menos. Sí, tiene que haber, es un motor importante porque eso le da sustentabilidad a los proyectos, hacen que escalen, que tengan impacto global, que puedan cambiar la vida a un montón de personas. Pero para que eso pase, no alcanza con eso. Eso tiene que estar, porque sin eso no escala, pero tiene que haber algo más, que es tratar de encontrar cuál es el motivo por el cual vas a dedicarle varios años de tu vida a nivel persona, a nivel fundador, a nivel organización, cómo vas a atraer talento, cómo vas a generar una cultura de compañía que no simplemente sea para generar dinero, sino para tratar de generar un impacto social. Y esto me lleva a una tendencia que hay hoy, que antes los inversores medíamos el riesgo y el retorno de los proyectos. Y esa es como la regla, y hoy la bolsa y todo el sistema financiero se basa en medir el riesgo y el retorno y analizar eso y comparar peras con bananas a partir del riesgo y el retorno. Nosotros creemos que eso está un poco agotado, que hay una vuelta de tuerca a eso, hay un capitalismo 3.0 que implica medir el riesgo, el retorno y el impacto social. Y así como tenemos métricas para medir qué es el riesgo, también hay métricas para ver qué es el impacto social. Y a partir de eso, en nuestro mundo de inversiones en tecnología, no hay un trade-off en perder
retorno económico al lograr un valor social. Creemos que se pueden obtener las dos cosas juntas sí. Y que eso te limita tal vez la cantidad de compañías que puedas invertir, porque tal vez hay compañías que son muy buenos negocios, pero tal vez no tienen ese componente de impacto social. Pero creemos que si podemos lograr esa combinación de dos cosas, el mundo de las finanzas deja de ser un juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde, para generar además una creación de valor que permite mejorar el mundo. Bueno, es un poco lo que está pasando ya desde hace unos años, ¿no? Con el crowdfunding, ¿no? Sí, eso es uno de los ejemplos. Un ejemplo importante, sí. Que definitivamente al producirse eso le está dando acceso a un montón de gente que no tendría disponibilidad, por un lado, para invertir en estos tipos de proyectos y por el otro lado no tendría disponibilidad para captar esos fondos. Entonces se crea un valor por varios lugares distintos. A ver, la primera vez que vos fundaste y fundiste una empresa, ¿cómo te sentiste? Vos dijiste, ahí redoblo la apuesta. No. Vos sos un tipo obsesivo. Soy un poco obsesivo, sí. Creo que es una característica de muchos de los emprendedores. Y, a ver, no te sentís bien cuando fundiste una empresa, pero en un punto era lo único que sabía hacer, entonces seguía insistiendo con lo mismo, medio por una cuestión de necesidad más que de oportunidad. Pero cuando tuve la oportunidad volvimos a emprender. Ese emprendimiento me permitió crecer sobre lo que ya había hecho y aprender de esos errores y no volver a cometer por lo menos los mismos errores. Después cometí otros. Pero no lo mismo. Claro. Pero no lo mismo. Entonces en ese ciclo vas mejorando. Eso permitió que desde el punto de vista económico, en ese momento los dos que fundamos esta nueva compañía veníamos de fundir otras compañías en forma paralela, entonces permitió que necesitábamos capital, pero teníamos este impresionante track record de haber quebrado una compañía cada uno, de haber perdido, creo, varios millones de dólares en inversiones de otras compañías y no teníamos credenciales para levantar inversiones. Entonces un amigo puso $10.000 y en 4 años convertimos esos $10.000 en más de $2 millones. Y en poco tiempo, bueno, en esos 4 años además construimos una compañía que después se pudo vender en ese momento a Fox. A Fox la vendiste, ¿no? Sí. Y generó también un crecimiento de una industria que en ese momento no estaba. Teníamos oficinas en 3 países cuando vendimos, después pasamos a tener oficinas en 21 países. El plan era tener oficinas en 32 países en un momento, pero vino la crisis del 2008 y vino el hiring freeze y parar el crecimiento. Pero nada, eso fue algo que salió y que fue una de esas historias que muchas veces las escuchás solo en Silicon Valley o en otro lado. Es cierto, es verdad eso. Pero en Latinoamérica hay muchas de esas historias. Y por suerte también pudimos invertir en varias compañías que tuvieron ese crecimiento. Ahora tu amigo con vos, agradecimiento de por vida, imagínate, puso $10.000 y como viste, todo se multiplicó. Totalmente, y ahora se volvió un inversor profesional, invirtió en muchas otras compañías. Ninguna le fue tan bien como esa, ni a mí tampoco como inversor. Después traté de replicar lo mismo que hizo él. Y no me salió de la misma manera, me salieron otras cosas, pero no. Pero es interesante, Ariel, ahora, a ver, en la Argentina desde hace ya unos años se habla más del mundo emprendedor. De hecho, gracias a Dios, ahora hasta hay marcos legales que empiezan a tener vigencia con instrumentos muy importantes, ¿no? Que tienen que ver también con el financiamiento, con situaciones que antes, al no existir, tampoco hacían que sea una industria que tuviese demasiada posibilidad de ir expandiéndose. Pero, digo, los que a veces se cae también en una moda, ¿no? O sea, yo creo que está bárbaro emprender, pero como vos bien decís, por ahí no es para cualquiera emprender. Hay que tener en cuenta que es como un estilo de vida y ahí, insisto, tener la capacidad psicológica de redoblar la apuesta si te va mal. Yo creo que emprender es para todos, pero no todos son para emprender. Pero no todos son para emprender, ok. Entonces, lo mismo para las inversiones de este estilo. Ahora salió la ley de emprendedores. Exacto. Esta ley tiene además un incentivo fiscal de poder desgravar hasta el 70% de lo que invertís. Y eso tiene que crear un muy buen incentivo para que
gente que antes no se animaba a tomar esa decisión de decir invierto en esta startup, realmente lo puede hacerlo. Y la forma de acercarse a esos proyectos es normalmente sumándose como mentor, dando algo de tiempo, entendiendo desde el lugar que uno tiene cómo puede ayudar a esa compañía. Y por el otro lado, esos emprendedores que tal vez no se animan, dudan, encuentran como un ecosistema que los permite darles un poco más de contención que la que se tenía hace unos años. Entonces, estos dos factores de gente sumándose para dar una mano y de creando un ecosistema de roles desde aceleradoras, fondos de inversión, mentores, universidades, corporaciones que tratan de acercarse a esta innovación, se empieza a crear un ecosistema donde todos estos roles ayudan a fortalecer ese camino que tienen los emprendedores cuando arrancan con una idea y que tienen que poder ejecutar esa idea, que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Yo quiero en el próximo bloque que me cuentes, Ariel, una cosa muy interesante. Vos estás hoy por hoy haciendo desde tu fondo de inversión no solamente apuesta, digamos, económica por distintas startups, sino que además sé que les das un apoyo que tiene que ver con un lugar físico, con equipo, pero me lo comentás en el próximo bloque, dale. Dale. Con Ariel Arrieta charlando de todo esto. Ariel, bueno, quedó del bloque anterior. Vos no solamente, a ver, antes, ¿cuál es el criterio de selección para que vos pongas plata en una startup? A ver, el criterio de éxito de un fondo tiene que ver muchas veces con la selección de las compañías. O sea, la selección es el criterio más importante dentro de las actividades que hace un fondo. De la selección, el criterio más importante es el equipo. En el estadio, cuando la compañía está arrancando. Comienza, claro. Cuando la compañía crece, a medida que crece, las personas se vuelven menos importantes y los activos que generan los procesos de la cultura se vuelven más importantes. Pero al comienzo el equipo es todo, es lo único que hay, si querés. Apostás a las personas a al inicio. A las personas, al jockey, no al caballo. Claro, exactamente, bueno, está bueno eso. Entonces, en ese equipo lo que querés es encontrar gente que sea interdisciplinaria, que tengan formas de pensar distintas, pero los mismos valores en el largo plazo. Entonces, es algo difícil de ver, pero el criterio más importante es la capacidad de ejecución. Nosotros creemos que las ideas valen centavos, lo que valen millones son las ejecuciones de esas ideas, y para eso necesitas entender que ese equipo tiene esa capacidad de generar un producto. La forma que tenemos de ver eso es, no me interesa tanto el currículum o qué universidad estudió, como veníamos hablando antes, sino cuál es la forma de resolver cosas. Entonces, si no tienen una gran experiencia que te puedan acreditar por haber hecho otro startup o alguna otra cosa, lo que buscas es que te hagan un MVP. Un MVP es un producto mínimo viable. Es una prueba, un beta, de que eso puede funcionar y que el cliente final sea el que valore si eso le brinda un servicio o no. Pero no nos interesa tanto el producto en sí, sino el proceso que pasaron y cómo demostraron que fueron superando problemas. Es muy interesante porque en general creo que muchísima gente piensa que es al revés el proceso. Piensa que solo con el hecho de tener una buena idea, ya primero que, bueno, ya está, tengo una idea súper, viste que a veces uno escucha, esta idea no se le ocurrió a nadie, bueno. A ver, si vemos los mejores startups que salieron de la región, Mercado Libre, Despegar, Globant, lo que fuera, OLX, no son grandes ideas. Las ideas ya, Mercado Libre estaba ahí, eBay. Globant había 20 compañías que hacían lo mismo. Despegar, está en Travelocity, hay un montón de sitios que operaban en esos negocios. Lo que cambió cuando arrancó Mercado Libre, había otros 200 compañías que hacían exactamente lo mismo en la región. Quedó Mercado Libre, inclusive de remate, fue todo un gran caso. Clarín lanzó esas más oportunidades, hizo como
4 intentos de conquistar ese segmento de mercado y no pudo, porque no era fácil de ejecutar. Mercado Libre lo pudo hacer, lo llevó a otra escala y hoy es una compañía que vale 16 billones de dólares por eso, porque tuvo esa capacidad de hacer eso. Y no solo eso, sino reinvertirse y ir en otras unidades de negocios. Ahora ya, incluso estamos viendo que están apareciendo en un montón, ¿no? de servicios financieros. Exactamente. Pero es interesante, Ariel, hacer hincapié entonces en que vos hablas de la capacidad de ejecución, o sea, volvés a decir, en realidad, a ver, ideas, a veces uno dice, está todo inventado, entre comillas, no está todo inventado, pero por supuesto que no, pero hay una base importante que es como que está, uno puede decir, está todo inventado. El tema es, yo a veces digo, la originalidad no consiste en hacer lo que nadie hace, sino consiste en hacer lo que todo el mundo hace, pero de manera diferente. Con lo cual, eso es lo que le da la visión distinta, ¿no? Sí, y después está en el cómo, porque nosotros podemos compartir una idea, por ejemplo, de curar el cáncer. ¿No es una buena idea? Claro. Si la hacemos no va a ser una idea que va a ganar muchos millones y que también va a generar un mundo mejor. Seguro. Bueno, hagámosla. Porque claro. Dale. A ver, ¿y cómo lo hacemos? Ese es el tema. En el cómo es muchas veces más importante que el qué. Entonces, en esto, por eso, las ideas valen centavos, lo que valen millones es ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una bacteria que entre al cuerpo, que se coma las células cancerígenas. Vamos a agarrar un láser y lo vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a crear una nanopartícula, un nanorobot que te lo comas y que te llegue y que te... Sí. Va a depender del cómo y que realmente funcione. El diseño de la ejecución. En tu experiencia, ¿cómo en esos está el mundo emprendedor argentino? A ver, el mundo emprendedor argentino... Argentina históricamente tuvo mucho talento acá que en otros lugares no estaba. Se suele decir mucho que Chile tenía el marco regulatorio correcto, Brasil el mercado y Argentina el talento. Exactamente. Entonces, el talento está, lo que estamos viendo es que en los últimos 10, 15 años Argentina tuvo un rol preponderante y ser uno de los líderes de generar startups de tecnología que conquistaban el mundo. Si vemos los últimos 8, 12 meses atrás, bueno, Brasil está logrando los startups de mayor tamaño, hay más financiamiento, tenían en el mercado. México, por ejemplo, en el área de fintech, por ejemplo, en Argentina habrá 20, 30 startups de fintech. En México hay más de 80 startups, o sea, la cantidad es mucho más importante, el tamaño del mercado también. Como que en el último plazo estamos perdiendo terreno. Ajá. ¿Por qué? Porque todos los mercados están reconociendo el rol de los emprendedores en la creación de trabajo, los gobiernos están apoyando de diferentes maneras, hay programas de financiamiento y uno de los roles que está faltando son los inversores institucionales en esta industria. Los fondos de pensión, los bancos, las compañías de seguros. Estos inversores son los que terminan invirtiendo en los fondos que después se invierten en los startups. Sí. Hoy en Latinoamérica en general no están estos inversores institucionales que en Estados Unidos representan el 60-70% de la inversión. Pero México está haciendo un programa que se llama CECADES, donde los fondos de pensión pueden invertir con ese instrumento muy mexicano, muy raro, muy difícil, complejo, pero funciona, pero hay capital para eso. Sí. Chile tiene Corfo y con Corfo están armando un fondo de fondos. Argentina recién ahora sacó un fondo de fondos para hacer esto, pero venimos un poco más retrasados. Más retrasados. Pero en realidad creo, Ariel, que esto sí, se ve en todos los estamentos del mundo emprendedor. No, vos hablabas de fintech, que realmente ahora está empezando a verse cuando en el resto del mundo ya, incluso en países asiáticos, ¿no? Hace rato que se viene hablando de todo esto y se ve en la realidad real. En eso estamos, tal vez porque es cierto que hasta hace 2 años también teníamos una economía absolutamente cerrada, todo Totalmente. eso influyó muchísimo, está cambiando ¿no? mucho. Y eso había influido mucho. Sí, una oportunidad que tenemos hoy de liderar y de no ir haciendo el catch-up, el ir igualándonos a otros países, sino dar un paso adelante y liderar, tiene que ver con, adentro de FinTech, con un subsegmento que tiene que ver con criptoassets y todo lo que tenga que ver con blockchain. Sí. Argentina tiene algunos de los startups más relevantes a nivel mundial.
de esta industria. Sí. Y lo que está faltando tal vez es un poco de regulación para, por ejemplo, hacer la custodia de criptoassets. Cuando vos hoy compras una acción en el Banco Galicia, sí. esa acción no te la dan a vos, la tiene Caja de Valores. Sí. Bueno, faltaría ese rol de alguien que tenga la custodia de esos activos digitales sí. en una institución. Ajá. Y para eso hace falta una pieza de regulación. Lo mismo para hacer los ICOs, que son estas ofertas públicas donde una compañía puede lanzar un security como si fuera una acción sí. al mercado, entonces sí. Los inversores pueden invertir en eso. Hoy se hacen, pero en lugares como Gibraltar, como Singapur, como Malta, desde Argentina, las empresas que quieren hacerlos tienen que ir a otras jurisdicciones. Tienen que ir a otras jurisdicciones. Cuando podrían hacerlo acá, sí, no sé, la CNB o el ente que se defina que sea el marco regulatorio, permitiría que esa compañía pueda generar ese instrumento cumpliendo todos los requisitos que la ley define. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque ya creo que igual ya ha habido un poco un avance en estos últimos tiempos por parte, por ejemplo, del Banco Central en relación a lo que son las billeteras virtuales y los bancos virtuales. Correcto. Pero todavía es cierto que falta, como vos decís, todo lo que son las criptoassets, las criptomonedas, ¿no es cierto? Y el tema es muy también interesante, el tema de blockchain. Vos estás hablando de la tecnología madre que en realidad acá muy poco se habla de eso, muy poco se conoce, pero hay gente muy talentosa hablando, trabajando en eso. Sí, por suerte pudimos invertir en las mejores compañías de ese aspecto, en Rustock, que hoy están en Hong Kong, mostrando lo que están haciendo, o invertimos en Enripio, que levantó cerca de 40 millones de dólares en un ICO. Sí, yo lo tuve hace poco al que está al frente de Ripio y me hablaba, estaba muy contento, muy feliz, obviamente. Sí, obviamente. Después hay otras compañías como Guava o Zeppelin. Zeppelin, por ejemplo, es una compañía que hace auditoría a más del 65% de los ICOs del mundo. Es una compañía que trascendió también el mercado local. O Sapo, por ejemplo, es otra compañía que fundó Wences Casares. Sí. Esa no pudimos invertirla porque ya estaba súper fondeada. Sí. Pero hoy es uno de los lugares que hacen custodia de activos mucho más grandes. Por ejemplo, hay un fondo de afuera que se llama GBTC, que es el único que cotiza en bolsa para comprar Bitcoin. Toda la custodia la hace con Sapo y se vuelve un estándar desde este punto de vista, si bien, como vos señalas, Ariel, perfectamente, faltan muchos instrumentos, pero hay un pasito adelante también que se ha dado con la sanción de la ley de mercado de capitales, ¿no? Totalmente. Es que otro componente que falta es que esa ley de mercado de capitales, cuando se regule, pueda incluir la custodia, la inversión en criptoactivos, en criptoassets, como contabas. Entonces, pudiendo hacer un fondo por ejemplo, que invierta, que tenga activos como Bitcoin o el top 10 de monedas, hace que se empiecen a juntar el mundo de fiat, de monedas tradicionales, con el mundo de cripto, de todas las monedas que hay. Vos sabés que creo que hay un tema muy importante en esto, Ariel. Sabemos, bueno, esto es un tema de manual, ¿no? Que los tributos sirven para incentivar o desincentivar una actividad. Y creo que hay algo muy importante que tiene que ver con explicar mucho todo este tipo de cosas que vos estás explicando, para que no sean estas nuevas tecnologías y estos nuevos mercados que se puedan abrir, banderas que se tomen desde el punto de vista político, demagógico, de decir, vamos a ponerle un impuesto ¿no? O sea... Al contrario, es el momento de atraer el talento. Exactamente. Por ejemplo, un sitio como Binance, que es uno de estos exchanges para comprar y vender estos activos, tiene 4 veces más el volumen de transacciones diarios que el que tiene todo el Merval junto. Claro, entonces, fíjate vos, mirá lo que cualquier cosa que podamos hacer para atraer uno de estos grandes players que se instale en Argentina, que tribute acá, que se regularice, que use un marco cripto-friendly, o sea, amigable a estas tecnologías, es lo que nos va a poner en otro mapa cuantitativo, en global, y que va a poder atraer otro talento
que está desperdigado por el mundo, que otros países no lo están valorando y nosotros podemos hacer eso. No, te digo porque bueno, ya no tengo más tiempo, pero bueno, se me vino a la cabeza, que yo ya lo comenté varias veces acá en el programa, que siempre, viste, hay alguien que sale y dice, por ejemplo, vamos a ponerle un impuesto a los bonos de los extranjeros. O sea, viste, esa locura, decís, el tipo viene, confía en vos, te compra bonos y vos lo matás con impuestos. O sea, Totalmente. Esas cosas tan absurdas que todavía, lamentablemente, hay algunos... que en la Argentina sí, esos brotes que siguen estando, pero que verdaderamente nos perjudican a todos. Totalmente. A todos nos perjudican, verdaderamente. Este es un mundo nuevo que hay que hacerlo mover mucho en la Argentina. Ariel, un placer. Como siempre, gracias por la invitación. Súper didáctico, además, él le explica genial. Bueno, yo me reencuentro, no se olvide, próximo martes, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Me escribió mi primo, el de España. ¿Qué dice? Marquitos, ¿qué pasó con esta Claudia? Me gustaba más la otra. Bueno, decirle que a mí me gusta más la moto y mira dónde estoy. Bueno, la mote. Escúchame, ya que estás con la compu, ¿por qué no te fijas qué onda los préstamos personales en el Galicia? Que quiero convertir el vestidor en un escritorio. El vestidor en un escritorio. Dale, Marco, dale, que tardo más en explicártelo a vos que ellos en darme el préstamo y te lo dan online. Ahí está. Ahí está. En pino busca, ¿eh? No, madera laqueada. No. Es caro, pero dura, toda la vida. No. Toda la vida. No. Para siempre, mi amor. Pino. Pedilo en bancogalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vacúnate contra la gripe y el neumococo. Es importante que todos los años te apliques la vacuna antigripal. Además, vacunarte contra el neumococo te protege de la neumonía y la meningitis. Las vacunas son totalmente seguras y gratuitas. Encontrá tu punto de vacunación más cercano en www.pami.org.ar o en el 0800-222-2233. Juntos podemos cuidar tu salud. PAMI.